salvar vidas, ayudar a los animales, esa es mi esencia. Mi equipo, mis instrumentos, mi vida gira en torno a esto. En Colombia, la ganadería bovina es una de las actividades pecuarias que más se desarrolla en las diferentes zonas que conforman este importante país sudamericano. Según cifras de la entidad encargada de asociar a los ganaderos, existe un inventario de 22.600.000 cabezas de ganado bovino, del cual 1.500.000 corresponde a lechería especializada, 7.900.000 a ganadería doble propósito, 8.700.000 en cría y 4.500.000 en ceba aproximadamente. La mayoría el 80% del trabajo se presenta en esta microcuenca lechera de San Pedro, Belmira y Entre Ríos. Esta denominada microcuenca lechera se encuentra ubicada en el norte de Antioquia, uno de los departamentos con más actividad ganadera en Colombia. Algunos expertos consideran a este sector como una de las zonas de producción láctea más importante del país, con 119.000 cabezas de ganado bovino. En ese momento nos desplazamos hacia el municipio de San Pedro de los Milagros, en la vereda La Lana. Allí vamos a encontrar una lechería especializada y la idea es hacer una evaluación de la locomoción en un lote de animales que vienen presentando algún tipo de cojera. Esta finca se llama La Montañita. Los propietarios son Congregación Hermanos Cristianos de La Salle. Yo soy el mayordomo de acá de la finca. El trabajo mío es estar pendiente del ganado, de lo que es la inseminación, el ordeño, todo el proceso que se necesita en la finca pues, y el manejo del personal. Es necesario conocer muy bien la manera como estos animales se están desplazando a través de la evaluación de locomoción que tiene diferentes índices de calificación que van del 1 al 5, nos daremos cuenta en qué grado de cojera se encuentran. ¿Por qué es importante hacer esta evaluación? Porque de ello depende que al ser animales tan jerárquicos ellos puedan competir primero por la mejor alimentación. Son animales que están constantemente desplazándose desde las salas de ordeño hasta el potrero y viceversa, al menos 2 veces al día. Entonces, de una buena locomoción, o sea, de un buen desplazamiento, depende que este animal tenga integridad en su nutrición y pueda competir con los demás compañeras del hato. En este momento ganado hay 202 animales. En ordeño tenemos 104 animales en ordeño. En levante ya manejamos una cantidad de 65 animales. Y ya lo otro lo que es ganado horro y ya terneraje ya de leche. En este momento esta finca es un promedio de 18.5 litros de leche. Porque siempre hemos tenido problemas con cojeritas, el verano que se nos vino encima, entonces se nos subieron siempre problemitas, entonces no hemos podido pues como evolucionar más en la leche. Definitivamente de una buena locomoción dependerá que su rendimiento productivo reflejado en el caso que vamos a ver ahora, que es producción de leche, o en caso de carne, con una buena condición corporal, con una buena masa muscular, tendremos un buen rendimiento productivo. Y en el caso reproductivo, una vaca que está coja es una vaca que va a presentar estros silentes, va a ser una vaca que reproductivamente va a estar diezmada
por ese dolor que causa la cojera y van a permanecer echadas en el potrero, sin reportar, sin reflejar sus calores. Y ya aquí me tocó también todavía más duro, ya más de 60. Entonces vos no te das cuerda ventaja. No, trato como si me resulto ir resentida, tratar ahí mismo caerle con el taconcito. Eso es clave, eso es clave. Muchas cojeras se evitan cuando uno actúa, si no el mismo día, el día siguiente. Muchas veces encuentran una piedra, un pedazo, algo leñoso metido entre los dos dígitos. No, y aquí ha habido muchos problemas por los caminos. Los rieles, aquí los rieles, yo mantengo desquitándole a eso. Eso es clave. Yo le desquito mucho los caminos. Yo aquí mandaba a organizar estos caminos de acá, en escala, y ya quedaron mejores. Pero yo con estos problemas que he tenido estas vacas, más bien las tiro por el potrero. El interés por estudiar algo referente a los animales surge más inculcado por mis padres. Mi padre siempre fue una persona que respetó mucho al reino animal y siempre ese amor y ese cariño por los animales me llevó como a pensar en el momento en el que tenía que decidir cuál iba a ser mi futuro. Era estudiar algo relativo a animales y al final encuentro la gran oportunidad de enfocar ese amor por los animales, por el bienestar animal, en algo tan importante como es el trabajo con la podología, aliviando ese dolor que en ocasiones ve un animal postrado en el potrero y que podría uno pensar que él solamente quiere morirse. Esteban, después de seleccionar un grupo representativo de vacas, vos has venido haciendo ciertos tratamientos en algunas de ellas. Para vos, ¿cuál de estas vacas es la que más problema de cojeras ha presentado o viene presentando desde hace algún tiempo? Desde algún tiempo viene a ser la cenela, la que tiene el vendaje. Sí. Y esta gacela, que me comenzó un problema aquí alto en el callo. Sí. Entonces ya de acá se le fue bajando para abajo y esa sí me ha dado más problemita para cuadrarle eso. Muy bien. Es alto. Muy y bien. La otra es la Candy que con una lesión por debajo, bastante profunda y ya ahora con esa otra aporreadura que le resultó en la parte de arriba con el brete. Pues para mí es importante porque un animal cojo en sí baja la leche, la producción. El sufrimiento que tiene el animalito pues en el desplazamiento a los caminos, porque por acá se manejan caminos rieles en cemento, entonces si un animal está cojo, pues entonces no va a tener un apoyo bien en sus 4 patas. El problema que afecta a la locomoción del bovino es multifactorial, no es solamente uno. Podríamos hablar de un factor genético. Hay muchos estudios que han demostrado que se está transmitiendo una característica que es la pezuña en tirabuzón, que es una desviación de la muralla en la cual esa muralla ocupa la función de la pezuña, ocasionando gran incomodidad en el desplazamiento de los animales. Otro factor considerable es el factor alimenticio. Cuando estamos nutriendo a nuestros animales de una manera desbalanceada, cuando le estamos suministrando cargas excesivas de carbohidratos, estamos desencadenando un daño inmenso en el medio ambiente ruminal. Lo que estamos haciendo es afectando esa flora, ocasionando la muerte con descargas inmensas de carbohidratos, la cual ocasiona la laminitis, factor sumamente predisponente a las cojeras. Otros factores que pueden afectar la locomoción de los bovinos son el medio ambiente,
La humedad ablanda el estuche córneo y con unos terrenos muy abrasivos, el desgaste aumenta el deterioro de la pezuña. Instalaciones, pisos en mal estado, caminaderos mal diseñados con muchos obstáculos también afectan la locomoción. Las especies, las razas con estructura córnea más clara, más blanca, son animales que presentan mayor grado de cojera. Entonces ahí puede haber cierto grado de ventaja en cuanto a la protección y en cuanto al beneficio que pueda traer esta característica del color en la pezuña. Simpro es una empresa dedicada a concientizar al productor de la importancia que tienen los minerales para esa estructura córnea. Entonces, a través pues, de esta empresa conocemos el sistema de calificación en el cual se evalúa la locomoción de animal en 5 grados. La clasificación de la locomoción en bovinos desarrollada por esta empresa se basa en 2 parámetros: la posición del dorso en movimiento y en estación o parada. Va de 1 a 5, siendo 1 una locomoción normal y 5 una vaca severamente coja que en ocasiones rehúsa desplazarse. A continuación, conoceremos la clasificación de un grupo de animales. Es muy importante tener un lugar adecuado para la evaluación de locomoción. Lo ideal es tener un piso plano con muy buena tracción en la que la vaca se movilice libremente, naturalmente, y de esta manera tener una idea clara de la calificación o del grado de cojera o claudicación. Es muy importante hacer esta evaluación una vez las vacas hayan terminado el ordeño, porque muchas veces esas ubres tan llenas afectan de alguna forma el normal desplazamiento de la vaca. Entonces vamos a ver vacas que caminan muy abiertas en tren posterior y eso nos va a opacar de cierta forma una correcta evaluación. El especialista, pues como a esta finca es muy importante porque ellos pueden tener más experiencia que nosotros, porque la experiencia mía no es la misma, no puede ser la misma que ellos tienen para tratar un animal bastante cojo. Esteban, comentame algo sobre la historia en cojeras de esta vaca. Sí, esta vaca, el nombre de ella es la Sayista. Esta vaca en el transcurso de la lactancia de ella ha tenido 2 problemitas de cojera. Muy bien, aquí alcanzamos a observar una vaca en calificación 2, en la que el dorso está completamente recto y cuando empieza su desplazamiento encorva el dorso. A simple vista observamos pasos muy cortos, no tiene una cadencia continua, no es uniforme. Obsérvese el posterior derecho que presenta cierta molestia, pero no alcanza a hacer calificación 3 porque en el momento en que queda parada quieta, su dorso es completamente recto. A continuación vamos a observar una vaca de calificación 3. Esteban, contame de ella, qué ha sucedido con ella en cuanto a cojeras. Bueno, esta vaca, el nombre de ella es Lilo. Es una vaca que hace año y medio tuvo lesión en la pata trasera izquierda y en la mano delantera derecha. Bueno, aquí entonces, Esteban, tenemos un animal que tanto en estación, parada, nos encorva el dorso como en movimiento. Igualmente no son movimientos continuos, pero a diferencia de la calificación número 2, esta vaca, estando tanto en estación como en movimiento, el dorso lo encorva. Esa es una cojera subclínica, no se identifica fácilmente cuál de sus miembros es el que está afectado, pero igualmente es un animal que está representando cierto grado de pérdida en producción y en reproducción.
Esteban, aquí ya evidenciamos una cojera bien notoria y contame cómo ha sido la historia con ella. Bueno, esta vaca es la Julieta. Esta vaca hace por ahí 2 años tuvo un problema muy grave en la pata trasera derecha. Aquí tenemos una vaca que por sus características, al estar en estación, al estar parada, el dorso está encorvado y cuando se desplaza también encontramos un dorso encorvado y evidencia que en este caso el miembro posterior derecho está presentando un grado de claudicación. Entonces aquí tenemos el caso de una cojera clínica, que es una cojera grado 4 en este caso. Son cojeras que están representando ya más del 20% de pérdida en producción de leche. Aquí encontramos una vaca calificación 5 Esteban. Observa que esa pata casi ni la apoya. Contame cómo ha sido la historia con esta vaquita. Pues esta vaca llama la gacela. Esta vaca comenzó con una lesión en el medio de los dos casquitos y la lesión se le fue bajando de para abajo en el casco. En calificación 5, a diferencia del 4, en el 4 veíamos que ella apoyaba de cierta forma la extremidad que estaba afectada. En calificación 5, la vaca permanece el dorso en estación curvo, en movimiento curvo, pero miremos cómo en este caso el miembro posterior derecho casi ni lo apoya. Considerándose en este caso una calificación de locomoción grado 5 que está representando pérdidas grandes en producción de leche del 35% y más. En la evaluación de locomoción encontramos uno de los animales críticos, el cual voy a proceder a hacer un recorte terapéutico. Procedo a bajar todos los equipos y me dirijo hacia el brete para empezar con el tratamiento. Está expuesto el corium. La protección pues que brinda la pared, aquí ya protección como tal no hay bastante dolor. Ese procedimiento hay que manejarlo con anestesia, ya que es bastante doloroso y la anestesia nos ayuda mucho para que el trabajo quede limpio y bien hecho. La idea con esta anestesia es poder trabajar que el animal no sienta ese dolor tan intenso y teniendo los elementos para evitar ese dolor, ¿por qué no utilizarlo, cierto? Esta vaca fue la que evaluamos ahora como calificación grado 5. Entonces mira, Esteban, que el trabajo que has hecho está muy bueno, pero mira que hay todavía un tejido acá para retirar. Mira cómo está. Es una lesión muy profunda, pero no alcanzamos a llegar a la tercera falange, afortunadamente. ¿Sabes? Cuando llega al hueso hay una osteitis y toca amputar. Correcto.
La podología es un trabajo duro, sucio, pero los beneficios al animal son inmensos. Una muy buena limpieza. Aquí termino yo con esto, ya vos continúas con tu trabajo en garantizarle a ella unas buenas condiciones ambientales y de manejo. Ya quedó lista para que vaya a un potrero de descanso, un potrero bien cercano, ojalá el de enfermería. Ella va a estar allá por lo menos 8 días, que sea un lugar seco. Necesitamos garantizar que la lesión permanezca seca, de ahí viene el éxito en la recuperación del tejido y que se movilice muy poco al momento del ordeño. Bueno, acabamos ya de hacer un tratamiento terapéutico en una vaca de claudicación grado 5. Encontrábamos aquí una lesión muy profunda en la que se afectó la pared dorsal y la región axial en este miembro, exponiéndose el corium. Definitivamente la calificación de locomoción es la manera más rápida y sencilla de detectar cojeras tempranas en nuestros atos.